Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de Acción Popular. Dice el periódico El Día y el periódico Diario Libre. Dicen estos periódicos. Tienen dos titulares que se pueden leer exactamente iguales. Dice El Día: Rosario cree sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destruiría registro civil. Y dice el periódico Diario Libre: Rosario advierte, buscan disolver registro civil. Más abajo, en el periódico El Día, traen una declaración del doctor Vinicio Castillo Semán, donde habla de que el fallo es una traición ante la Corte, que al país lo traicionaron ante la Corte, y eso dice que es el gobierno que traicionó al país ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vemos lógicamente la falsedad en todo lo que se está diciendo, la hipocresía de Roberto Rosario y de Vinicio Castillo Semán. Están usando el miedo como instrumento político, como estrategia para alcanzar un fin político. Eso hacen Roberto Rosario y Vinicio Castillo Semán. Usar el miedo con fines políticos es un medio para conseguir un fin. El medio es el miedo, el pánico, con falsedades. El argumento de esta gente es querer centrar todo lo que hemos tenido hoy en lo que no es, para que ustedes no lleguen a descubrir cuál es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad que tenemos con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Qué decisión política nos llevó allá? ¿O qué decisiones políticas aplazadas, ignoradas deliberadamente, nos llevaron allá? Todavía la búsqueda de una solución alternativa a la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, de septiembre del año pasado, que no hacía nada más que reivindicar la categoría de la nacionalidad dominicana. Eso es lo que hacía el Tribunal Constitucional el año pasado en septiembre. Todavía los instrumentos políticos consensuados con toda esta gente recibió al presidente Medina en sus casas, en sus oficinas, para concertar, para consensuar los instrumentos políticos y democráticos que creó el Estado Dominicano como alternativa a la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado. Toda esa gente. Y aplaudieron al presidente. Y ahora se despachan en decir que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos quiere disolver el registro civil. Cuando estaban acusando al propio gobierno, el señor Rosario Márquez, acusando al gobierno de obstruir el registro civil por falta de dinero. Ahora es la Corte la que amenaza el registro civil.
¿Dónde está el oficio político de Roberto Rosario? ¿Dónde está el oficio político de la Fuerza Nacional Progresista? El partido de Vincho Castillo, ¿dónde está su oficio político? Además de estar inventándose fines, de estar inventando fines permanentemente, porque eso es lo que están haciendo, tratando de buscar fines políticos con mentiras, con falsedades. Hoy vimos una declaración del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Subero Isa, está en la primera plana del periódico El Hoy de Hoy, donde dice que la sentencia última del Tribunal Constitucional crea un problema de Estado. Lamentamos diferir del magistrado Subero. Ninguna sentencia crea problemas de Estado. Los problemas de Estado los crea el poder. No son acciones jurídicas las que crean problemas de Estado. Los problemas de Estado son creados, los problemas que tiene el Estado son específicamente de la voluntad del poder. Y vamos a poner un ejemplo elemental. Si ustedes ven la primera plana del periódico Hoy de Hoy, se encontrarán, miren lo que está pasando en México. Arde instituciones públicas mexicanas por la desaparición de los 43 estudiantes de magisterio en México. Indignación enciende protestas en México. Eso es el poder. Eso no es una sentencia de un tribunal. Eso es la lucha de poder en México, quien está generando esos incidentes. Lo que estamos viviendo en República Dominicana con todo esto, la traición hay que buscarla en otro lugar, si existe, si podemos llamarle a eso traición. Todo lo que se está viviendo con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, todo lo que se está viviendo es lucha de poder. Todo lo que se está viviendo es lucha entre poderes. Pero ni Vinicito, ni Rosario Márquez, el presidente de la Junta Central Electoral, quieren llamar las cosas por sus nombres. Todo lo que ustedes vieron y todas las presiones que se están haciendo sobre el país son presiones internas. Todas esas presiones son internas. Son internas. ¿Por qué Vinicito Castillo Semán y por qué Roberto Rosario Márquez no dicen la realidad? ¿En base a qué el canciller haitiano Martelly y Lauren Lamont le dicen al país que tiene que acogerse a lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿En base a qué? ¿Qué respaldo tienen en República Dominicana esa gente? ¿Por qué pararon un diálogo empresarial? ¿Por qué hicieron al presidente comprometerse con Haití? ¿Quiénes hicieron comprometer al presidente con Haití en hacer un reglamento, en hacer una ley, hacer un proceso de regularización acorde con los intereses haitianos? ¿Quiénes llevaron a Danilo Medina a ese estadio? ¿Quiénes le obligaron? ¿Quiénes todavía hoy están mandando la política exterior de este país en su relación con Haití? ¿Quiénes son los que deciden? ¿Es Estados Unidos? ¿Es Canadá? ¿Es Francia? ¿Es Inglaterra quien está trazando las pautas de las relaciones políticas con Haití? ¿Es Inglaterra? ¿Es Francia? ¿Es el Vaticano? Son los Bikini, son los Bonetti, es el grupo Punta Cana Macao, el grupo Clinton,
encabezado por Fran Ranieri. Son esa gente, es Pepín Corripio, es la pandilla de Santiago. Esos obligaron a Danilo Medina a todo esto. Y eso trajeron a Ban Ki-moon, trajeron al presidente de la Unión Europea y trajeron a Joe Biden a este país. Ellos mismos. Son ellos, los mismos que en el 94 obligaron al país a una reforma constitucional que se convirtió después en una contrarreforma, separando elecciones que después hubo que unirlas. Los mismos del 94, los mismos del 65, los mismos del 16, de la intervención militar norteamericana del 16, y los mismos de la intervención militar norteamericana de 1907, en febrero, ahí en Pajarito, en Villa Duarte. Son los mismos grupos económicos, son los mismos poderes de la nación, son los mismos que han pactado una agenda con Haití. Y no se quiere decir esas cosas. Son esa gente que en aras de sus inversiones, 15, 18 mil millones de dólares, que han invertido sin la consulta del Estado Dominicano, que la ven hoy en peligro, que la ven en riesgo, y quieren obligarnos a una agenda, a pautar una agenda común con Haití, una agenda comercial, una agenda industrial con Haití. Y son ellos quienes están presionando al Estado Dominicano a tal punto que han tomado el mando de la hacienda y el oficio político de las relaciones geopolíticas con Haití. Son ellos quienes quieren destruir el registro civil. Son ellos quienes quieren darle para atrás, porque Haití no está conforme todavía. Y Haití está poniendo presión a esos grupos empresariales. Son ellos, para que entiendan. Y hoy sale una nota jocosa en el periódico El Día, el mismo periódico El Día de hoy. Buenaventura Báez, el gran olvidado en la redacción de la Carta de la Constitución Dominicana, el Día de la Constitución. Porque dice el periódico El Día, reivindicando a Buenaventura Báez, que Buenaventura Báez fue quien redactó la Constitución de 1844. ¿Y quién redactó la de 1843 en Haití? Buenaventura Báez. Era la misma. Es el mismo texto, solo uno en francés y el otro en español. Buenaventura Báez redactó la de Haití y es el mismo texto. Para que ustedes entiendan cómo a ustedes se les quiere engañar en este país. Una constitución belga pactada por el Vaticano, por Francia, por España, por Inglaterra, por Estados Unidos, impuesta en la isla. Las dos constituciones, la de 1843 en Haití y la de 1844 en República Dominicana. Esos mismos que nos están invadiendo todavía hoy, son esos mismos, no son otros. Son esos mismos que han cambiado de metodología. En 1994 trajeron fuerzas internacionales y las mismas fuerzas que llevaron a Aristide Haití en el año 1994. Son los mismos. Y entiéndanlo así, si quieren ver la historia y la memoria dominicana como debe ser. Quienes mandan aquí hoy la política exterior de este país son esos grupos económicos que he identificado. Esos grupos económicos que he identificado son quienes tienen el control del sistema político dominicano. Son ellos. Y por eso nos preparan encuestas y nos obligan a aceptar las opciones que ellos entienden que son las que les convienen a ellos. Hipólito, Miguel Vargas, Danilo Medina, Leonel Fernández, Abinader, que nadie más puede ser presidente. Han creado una casta presidencial en la República Dominicana, una casta presidencial que ellos pueden manipular. Como no podían manipular ni a Peña Gómez, ni a Juan Bosch, ni a Balaguer.
porque eran obsolescencias funcionales. Así les llamaban. Consiguieron los mequetrefes presidenciales que ellos han querido. Y nos quieren obligar por varias décadas a aceptar este menú puerco, asqueroso, cochino. Eso es lo que nos quieren hacer. Que aceptemos este menú, que escojamos entre este menú lo que debe ser presidente de la República. Y es ahí donde está la función de la política dominicana y del trabajo pedagógico que esta política necesita. Que aprendamos que ese menú es un menú envenenado. Que eso es lo que tenemos que aprender. Que ese menú, que no es ni Hipólito, que ni es Danilo, ni es Lionel, ni es ninguna de esa gente, vendidas todas, entregadas, resignadas por estos grupos económicos, que son quienes controlan a estos títeres. No vengan con Estados Unidos, con Francia, busquemos aquí. Es aquí donde están las fallas. Es en el sistema político dominicano donde están las fallas. Necesitan a un Quicantún, necesitan a un Danilo Medina, necesitan a un Leonel Fernández, necesitan a un Miguel Vargas, a un Abinader y a un Hipólito. Presos todos ellos, reos, hipotecados, con hipotecas inmobiliarias, hipotecas de ánimo, hipotecados a esos grupos económicos. Hipotecados a esos grupos económicos. Eso es lo que tenemos, presidentes así. Aquí no es verdad que que se quiere disolver el registro civil. No es verdad. No es verdad. El registro civil lo quiere disolver esa gente, adecuarlo a lo que quiere Haití. Esa gente quiere 1.500.000 haitianos con cédulas y con nacionalidad dominicana. Eso es lo que esa gente quiere. Para tener un partido y darle forma al gentilicio que han creado de dominico haitiano, porque ya Haití tiene una doble nacionalidad. Eso es lo que se quiere aquí. Por eso esos son los presidentes de los partidos políticos. Por eso esos partidos políticos tienen esos presidentes, esos mequetrefes, estos cachivaches que hacen alarde de ser presidentes de partido. Cachivaches. Usaré unos segundos para cambiar de cachivache. Dice el periódico Diario Libre de hoy en su contraportada de buena tinta, para que ustedes sigan manipulándoles. Ese es el trabajo de ellos. Chisme acaba con los partidos. Ese es el chisme que acaba con los partidos. Para que ustedes entiendan con qué que estamos jugando. Chismes acaban con los partidos. ¿Estos son los chismes o es el poder el que ha acabado con los partidos políticos? El que se los ha tragado. ¿Por qué es Leonel Fernández el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y no el doctor Blanco Fernández o José Joaquín Vidó Medina? ¿Por qué no es José Joaquín Vidó Medina o el doctor Blanco Fernández el presidente del PLD? ¿Por qué es Leonel Fernández? ¿Por qué es Miguel Vargas el presidente del PRD y no hay Belice Prat Ramírez de Pérez? O Milagros Ortiz Bosch. ¿Por qué no son esas personas los presidentes del PRD? ¿Por qué? ¿Son los chismes o el poder? Son los chismes los que impiden que José Joaquín Vidó Medina sea el presidente del PLD o el doctor Blanco Fernández. ¿Dónde están esa gente en el Estado, en el gabinete?
son miembros del comité político. ¿Dónde están en el gabinete? No caben en el gabinete. ¿Dónde está Milagros Ortiz Bosch y Belice Prat en el PRD? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Con una hacienda política, con resultados políticos, con muestras políticas vivas, esas dos mujeres. ¿Por qué Peggy Cabral? La viuda negra. ¿Por qué Peggy Cabral la primera mujer en todos los actos del PRD? Y no Belice, y no Milagros. Y vayan al reformismo. ¿Por qué Quique Antún, el presidente del PRD? Vayan a ver su hacienda en el Banco Nacional de la Vivienda. Vayan a ver su hacienda en el Banco Nacional de la Vivienda. ¿Qué es Quique Antún en el Banco Nacional de la Vivienda? ¿Cómo deja Carlos Morales el Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿En qué condiciones le deja? ¿Por qué son esas cosas? Pregúntenselo ustedes. Y pregúntenle a la gente. ¿Por qué pasa eso en los partidos? El chisme no es de los partidos. El chisme lo impone el poder. El chisme lo impone el poder. Y miren un ejemplo aquí. Habla el Nacional, la cara del presidente de la Suprema y el procurador general de la República. Ese roce, como llama el periódico Nacional en su columna Radar, roce de poderes. Es roce de poderes. No, es choque de poderes. Que lo impone ¿quién? El poder político y social. Que le impone una conducta al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que le impone una conducta cuando se trata de Félix Bautista. Mientras en España a la hermana del rey se le lleva a la justicia por 2 delitos. Se somete a la justicia. La infanta Cristina se somete a la justicia por 2 delitos del esposo. Aquí no se puede someter al senador Félix Bautista ni al ex ministro de Obras Públicas por fraude en el manejo de las cuentas públicas. Ni se le puede investigar siquiera por sospecha de fraude con las cuentas públicas. Ni se le puede investigar. Mientras hay un sumario en España contra una de las realezas españolas, aquí no se le puede ni siquiera investigar a estos señores. Los chismes a los partidos los lleva el poder. Ustedes piensan que el comité político es quien toma decisiones en el PLD. Son solo figuras decorativas, por eso se les tiene en los cargos públicos, para que a la hora de tomar decisiones, esa gente que ocupa cargos públicos no pueda disentir. Tienen hipotecas de ánimo e hipotecas inmobiliarias. Se les hipoteca a ese liderato. Ustedes vieron grupos de abogados defendiendo a Euclides Gutiérrez Félix cuando se le estaba acusando desde los programas de investigación parcializados que tenemos en el país. Ustedes vieron a Pina Acevedo y a esos abogados defendiendo o acusando al procurador o acusando a los medios de comunicación que hicieron el ataque a Euclides Gutiérrez Félix. Ustedes vieron la movilización en el Senado que tiene Prim Pujol defendiendo a Félix Bautista, defendiendo a Euclides Gutiérrez Félix por nimiedades. Ataques a Euclides por nimiedades. Ustedes han oído una palabra del Senado de la República por todo lo que el periódico el Diario Libre ha hecho contra Euclides Gutiérrez Félix, miembro honorable del comité político del PLD. Un político honorable, lo decimos así, aunque no coincidamos ni estemos de acuerdo con sus planteamientos políticos, pero es un político honorable, porque lo que ha hecho toda su vida es trabajar política, y nadie le puede decir que se ha enriquecido con el cargo público.
porque ha trabajado su profesión a buen nivel toda la vida. Ustedes vieron al Senado, vieron marchas defendiendo a Euclides Gutiérrez. ¿Vieron eso? Porque Euclides Gutiérrez es un monstruo para el poder. Por eso Diario Libre ha buscado desacreditarlo como pueda y no lo ha logrado. Esa es la realidad de nuestro país. Es un poder político podrido que se ha tragado a los partidos políticos. Eso es lo que tenemos. Son esas mismas personas que he mencionado antes, quienes se han tragado a los partidos. Y hay del funcionario como Melanio Paredes que trata de salir del sartén. Lo explotan. Hay de los funcionarios como Melanio Paredes que trata de salir del sartén, que lo explotan. Esa es la situación. Tienen a todos fritos. Tienen gabinetes completos fritos, ese poder político, fritos. Funcionarios que ustedes creen que son eso, y no son más que lo que ponen sobre los matrimonios, de los pudines de matrimonio, alfeñiques. Esas parejas que ponen en los pudines de matrimonio, esos alfeñiques, esos son los funcionarios públicos, puros alfeñiques. Esos muñequitos que ustedes ven en los matrimonios, esos son los funcionarios públicos en este sistema de poder que estamos viviendo desde el 96 hasta acá. Desde el 96 hasta acá. Por eso los mejores son esos. Son corruptos, pero siempre nos venden a eso como los mejores. Siempre son los que tienen las mayores preferencias electorales, esos corruptos preferidos del poder. Y hay del procurador que trate de poner la mano sobre un corrupto de eso. Porque ¿qué pasa? Que la declaración de ese corrupto envuelve a todos esos empresarios, todas esas pandillas empresariales corruptas y ladrones que tenemos en el país. Ese es el problema. Ese es el problema. Ustedes vieron aquí, vieron en este país a Jorge Blanco condenarle a 20 años por piñas. Por piñas. Ese Vincho Castillo que anda ahí. Hablar de corrupción en Jorge Blanco por piñas. Y ha callado para Zulán, no ha abierto la boca. Para 200.000 millones de pesos de fraude fiscal, no ha abierto la boca. Eso no, por piñas. Por compra de piñas a Jorge Blanco se le condenó aquí a 20 años. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Esto es la realidad, mijo. Albert, el camarógrafo, dice que por piña, sí, por piña, porque compró piña sobrevaluada. Imagínate cuántos millones podía hacer. La Dirección Nacional de Control de Drogas expulsa a un rato que servía informaciones al narcotráfico. Esto provoca risa. Eso provoca risa. ¿Con qué autoridad la Dirección Nacional de Control de Drogas expulsa a un rato? Porque sirve información al narcotráfico. Miren para que ustedes entiendan cómo se juega
en la política anticriminal del país. Un raso sirve información a narcotraficantes y los generales que lo hacen, general Sufrón Velázquez, y los coroneles que lo hacen, los funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Drogas que han pactado agendas comunes con narcotraficantes del país, que están ahí en la Dirección Nacional de Control de Drogas, oficiales, que están ahí enriquecidos, muy ricos en su propia gestión, muy ricos en su propia gestión. Y esos oficiales, ¿qué pasa con ellos? Explíquele al país. Un rato es fácil votarle. Resolvemos el problema. Dejan los narcotraficantes de tener informaciones sensitivas de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Cuando el conde Drácula sirve informaciones a narcotraficantes, servidas de la misma Dirección Nacional de Control de Drogas. Sirve informaciones a narcotraficantes, interceptando teléfonos de oficiales de inteligencia de la Embajada Americana. Y usted lo sabe. Ha dejado el conde Drácula de usar informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas para chantajear a gente. Si usted me viene a hablar de un cabo, de un rato, cuando ahí hay gente, adictos inclusive, embajadores de este gobierno, que usan informaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas para chantajear gente. Embajadores adictos a la cocaína de este gobierno. Y usted sabe que son adictos. Embajadores adictos de este gobierno usan informaciones que reciben oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas para chantajear a gente. Pero son embajadores. General Sufrón Velázquez. Y hay que botar un cabo para hacer creer que se está depurando una institución. Para hacer creer que se está depurando una institución. Y usted sabe muy bien lo que le estoy diciendo. Decirle a este país que votamos un cabo porque un cabo o un rato sirven informaciones al narcotráfico es una ironía, es una burla al país, es una traición a la República que usted diga eso. Vótelo y no lo diga. Vótelo si tiene que votarlo y no lo diga. Porque usted está votando un cabo, un cabito, un racito. Si usted tiene capitanes, usted tiene mayores, usted tiene generales, usando informaciones sensitivas para dárselas a embajadores adictos. Embajadores adictos a la cocaína de este gobierno. Embajadores adictos a la cocaína de este gobierno. Para que usen esas informaciones sensitivas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, servidas por oficiales de la Dirección General de Control de Drogas, para chantajear a gente. Entonces no me diga a mí que usted votó un cabo porque servía informaciones a narcotraficantes. Porque uno de sus asesores es el conde Drácula. Uno de sus asesores es el conde Drácula en materia de inteligencia de intercepción y de espionaje telefónico. Y así no sirve la lucha contra el crimen. Así no se depuran instituciones públicas en materia de inteligencia. Así no se depuran. Cuando ustedes dejen, usted y el jefe de la policía, pongan a un lado el delito de espionaje, usar la calumnia, la traición, la deslealtad contra oficiales, haciendo lo mismo que hacía Rosado Mateo en la Dirección Nacional de Control de Drogas, haciendo lo mismo.
haciendo lo mismo que hacía Rosado Mateo en la Dirección Nacional de Control de Drogas, haciendo lo mismo. Cuando ustedes dejen de pensar en sus problemas particulares y las imposiciones que ese poder de narcotraficantes, que ese poder de carteles, ese poder político amparado en carteles de drogas, dejen de imponer hasta los cargos sensitivos de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Porque eso es lo que usted tiene que decirle al país. Que si los carteles criminales del poder han dejado de imponer la burocracia en la Dirección Nacional de Control de Drogas, cuando usted me diga a mí eso y lo pruebe, entonces nosotros estamos dispuestos a oír cualquier declaración suya. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. No basta el polígrafo, general. No basta el polígrafo. Mire a su alrededor. Mire la riqueza que ostentan y exhiben gente que está muy cercana a usted. Gente que hace 2 años no tenían lo que están exhibiendo hoy. Y con los sueldos no dan para eso. Hábleme de los abusos que están cometiendo muchos oficiales de ustedes en los barrios, poniéndole droga a gente para fabricar casos. Hábleme de eso. Y cómo ustedes están manipulando los casos importantes de droga en este país. Cómo lo están transando con poderes políticos del país. Hábleme de eso. Hábleme de qué pasa en los muelles dominicanos. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Cómo están pasando con los dueños de los muelles los expedientes? ¿Cómo están pasando con las navieras envueltas en el narcotráfico? ¿Cómo están pasando con ellas los expedientes? Que cuando tienen que hacer un expediente de un alijo de droga en una naviera, ¿quiénes son los que van al expediente? Y después tienen que ser descargados en los tribunales. Y así se desaparece y se deshace el culpable. Se liberan del culpable verdadero, del dueño verdadero de la droga. Arturo del Tiempo Márquez está preso en España, pero sigue vigente en todos los muelles de este país. Arturo del Tiempo Márquez. Arturo del Tiempo Márquez sigue vigente con otro nombre, con otros nombres. Los carteles siguen siendo los dueños de los muelles. Y ustedes no tienen hoy un narcotraficante importante sometido a la justicia por ninguno de los alijos de droga que ha entrado aquí a los muelles. Siempre son empleaditos de 17ª y 18ª categoría quienes ustedes someten. Gente sin ninguna prueba. Y lo hacen exprofeso para ocultar, para proteger a los verdaderos dueños de esa droga. Cuando ustedes dejen de hacer eso, entonces creemos en su depuración. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. ¿Dónde está el dinero de toda esa droga? Usted sabe dónde está. Todo el dinero de la droga, que ustedes saben dónde está. Y más usted, que dirigió el departamento, la sección que tiene que ver con delitos monetarios, con delitos de lavado de activos. Más usted que lo sabe, desde el caso Paya. Usted sabe dónde va todo el dinero. Si ustedes buscan disculpas militares, lo que ustedes quieren, a quienes ustedes quieren. ¿Por qué permitieron que el Duro Motor muriera en la cárcel? En el caso Paya. ¿Por qué permitieron que el Duro Motor muriera en el caso de Paya? Porque sabían que él iba a declarar. Y su declaración destruiría todo el estamento de la Marina de Guerra de este país. Usaré unos segundos para cambiar de Marina de Guerra.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Señores, los maestros van a la carga, comienzan a movilizarse pidiendo reivindicaciones económicas y sociales. El Ministerio de Educación, desde su trinchera, también responde. Educación reitera aumento de 12% de salario a profesores. Los maestros no quieren ese aumento. Mientras que a nadie aquí se le va a aumentar, a los maestros se les está aumentando un 12%. Mira, tenemos el 80% de los empleados públicos cobrando 5,000 pesos mensuales a los maestros sin posibilidades ninguna de aumento. Mira, tenemos guardias y policías cobrando cheques. A los maestros se les está aumentando un 12%. Que es injusto, pero es una injusticia común del Estado Dominicano. Es una injusticia paralela. No es una injusticia que se comete contra uno o contra otro, no es contra todos. Y ahí está el comentario de hoy. El sistema de enseñanza dominicano es injusto. Pero no es injusto por el salario. Es injusto por la demanda y por la oferta. Es injusto en la demanda educativa y es injusto en la oferta educativa. Es injusticia por partida doble, para usar términos contables. ¿Dónde están los maestros en la realidad del sistema de enseñanza? ¿Dónde está la ADP en la realidad del sistema de enseñanza? Es la pregunta. Tomar como rehenes las aulas de clase para constituir fines políticos es un delito. Es un crimen. Abandonar las aulas, tomar como rehenes a los estudiantes para conseguir un fin político es un crimen, es un delito, es un acto indecente por parte de los maestros. Es un acto indecente. De la misma manera que es indecente concentrar los recursos de educación en construir aulas para buscar dinero de comisiones, también es otra indecencia. Mientras esta realidad se queda fuera del debate, que es lo que deberíamos estar discutiendo aquí en el país hoy, y no salario. 1 de cada 2 jóvenes no concluyen el nivel medio. El 50% del estudiantado dominicano del nivel medio no concluye el nivel medio. ¿Por qué? Y no es quién, sino qué permite, qué produce, qué provoca esta situación. Es que aquí estamos privilegiando la cobertura y no la calidad de la enseñanza. No la riqueza, no la fortuna de aprender. No hay riqueza en el aprendizaje en la República Dominicana. No existe la fortuna de aprender. Y estábamos viendo ayer al diputado David Collado y al ministro de Industria y Comercio, a la vicepresidenta, hablando de emprendedurismo. Todo baba. Todo baba. Eso es baba. Y de la más hedionda.
con un sistema de enseñanza podrido como el que tenemos, a todos los niveles, tener maestros exigiendo aumento de sueldo, tomando como rehenes a los estudiantes, las aulas, como instrumento político, yo creo que es una bellaquería, yo creo que es un acto insolente. Es un acto insolente, insolente le estamos diciendo, porque no hay ningún aporte de la ADP. Oigo a María Teresa Cabrera hablando de calidad de la educación. No hay un aporte de María Teresa Cabrera en este país para mejorar la calidad de la educación dominicana. No hay un aporte. Y lo mismo del señor Camacho, que está en el Congreso. Y de Hidalgo ni hablar. No hay liderazgo político en el gremio de los maestros. No es lo mismo que está pasando hoy con el gremio de los médicos, con un Pedro Sin, un hombre que está claro en lo que es un gremio médico. Ese pandillaje, lo que estamos viviendo, el pandillaje político es lo que estamos viviendo en la ADP. El pandillaje, son pandillas políticas que se han solazado en el sistema educativo, en el sistema de enseñanza, para poder tener vigencia. Y quieren tomar el sistema de enseñanza como medio, como catapulta para hacer labores políticas. El problema aquí es la educación, no los sueldos de los maestros. El problema aquí es la educación, es la oferta y la demanda educativa, que está orientada desde lo que quiere el poder y no desde lo que necesita la sociedad dominicana. Este es un ejemplo que les traje a los maestros de la ADP, para si quieren que hagan un congreso sobre qué pasa en Israel. Israel, primera nación en investigación y desarrollo, crece a pesar de la adversidad. Vayan a ver qué pasa con la oferta educativa en Israel y con la demanda educativa de Israel. Porque es Israel el primer país del mundo en investigación científica y tecnológica, y porque es el primer país en desarrollo, un país con apenas 9-10 millones de habitantes, un país rodeado de enemigos, en guerra permanente. ¿Cómo Israel ha llegado donde ha llegado? A ser el primer país con patentes en la bolsa de valores del mundo. Un país con un per cápita mayor que España, mayor que Portugal, mayor que Italia. En esa adversidad, ¿qué ha llevado a Israel ahí? ¿Qué ha llevado a Israel a ser un país autosuficiente, que no necesita importar ninguna comida en el desierto? No necesita importar nada, pollos, maíz, produce todo lo que necesita para comer. Es su educación. Los israelíes dicen que a ellos Dios no le dio petróleo, que Moisés anduvo y no lo colocó en un lugar donde hubiera petróleo, que su petróleo está entre sus dos orejas. Eso dicen los israelíes. Eso dicen los judíos, que su petróleo está entre sus dos orejas, o sea, en su cerebro está su petróleo. Son más ricos que todos los países que les rodean por su educación. Y solo tienen 8 o 9 universidades. Solo tienen 8 o 9 universidades rankeadas entre las primeras universidades del mundo. Esas 8 universidades. Aquí tenemos 32 zonas francas estudiantiles. Y aquí tenemos maestros en las calles permanentemente pidiendo aumento de sueldos. Y de cada 2 alumnos que ingresan al nivel medio, solo concluye 1. El 50% se queda en la gatera. Estamos llenando el país de escombros estudiantiles. Y eso no es motivo para que la ADP se siente a pensar
en mejorar, en las mejorías que necesita el sistema de enseñanza de la República Dominicana. Nos vamos a la huelga por la huelga, al empleo, al salario por el salario, sin importar en qué condiciones nos estamos ganando esos sueldos. Si merecemos los sueldos que estamos recibiendo, si merecemos los sueldos que nos dan por el disparate que hacemos en las aulas de clase, por el daño, por los daños irreversibles que estamos provocando en el sistema de enseñanza y daños hasta irreparables al sistema de enseñanza. Si estamos pensando en que somos verdaderamente los líderes de la educación o si somos los instrumentos de la educación, si somos sujetos educativos o si somos objetos educativos, ¿qué es lo que estamos haciendo desde esos magisterios? Convirtiéndonos en objetos educativos, en objetos del poder, porque ese tipo de enseñanza es la que quiere el poder. Esa oferta educativa que estamos teniendo es la oferta educativa del poder político y social dominicano. No es la oferta de la sociedad. Es un sistema de enseñanza de espalda a la sociedad. Por eso tenemos tanto crimen, tanto desparpajo social. Todos estos conflictos sociales nacen en esa educación que el poder ha diseñado. Y nuestros maestros jamás reparan en pensar que ellos son instrumentos de ese poder. Esa educación no sirve porque así la quiere el poder, inservible, porque no quiere gente crítica. Ese poder no quiere estudiantes brillantes, quiere estúpidos, quiere ministros de educación estúpidos, mequetrefes en el Ministerio de Educación, que puedan jugar con ellos, llevarlos y traerlos para donde ellos quieren. Quieren una ministra de Educación Superior tostada, caduca. Eso es lo que quiere ese poder, lo que tiene ahí, por 10 años o por 12 años. Eso que tiene ahí por 12 o por 10 años. Escombros sociales es lo que quieren como ministros en este país. Por eso la educación anda tan maltrecha. Ese es el problema. Y ese magisterio, en manos del poder político, porque de eso es que se trata. Esa lucha magisterial está en manos del poder político y está inducida por el propio poder político, no por lo que quieren los maestros. Está inducida por el propio poder político, entiéndanlo. No hay reivindicaciones magisteriales ahí. Son reivindicaciones de grupos del poder político que están insatisfechos con el reparto del presupuesto. Y a eso sirven. Y es a eso que sirven. ¿Qué tienen que decir los maestros del monopolio de los libros, por ejemplo? ¿Cuándo han abierto la boca para eso? ¿Cuándo han abierto la boca para eso? Para los agregados educativos. ¿Dónde está su monitoreo? ¿Dónde está la inspección del magisterio a lo que es el sistema de enseñanza? La inspección a la burocracia del sistema de enseñanza. ¿Dónde está su labor como sindicalistas, como gremialistas? ¿Dónde está su oficio en eso? En la supervisión del sistema de enseñanza, en la crítica, en la evaluación del propio sistema, de la burocracia del sistema, en la eficiencia y en la efectividad de la burocracia que tiene el sistema de enseñanza. ¿Dónde está el magisterio en eso? Porque este problema de que el 50% del estudiante de educación media no llega a completar, deserta. Ese problema es un problema de efectividad y eficiencia. Debería estar en la mesa del magisterio, en la mesa del gremio de maestros. Eso debería ser la discusión y el reclamo. Entonces, un sistema que es incapaz de autoevaluarse, se le puede estar diciendo
a la gente que hay que buscar más sueldo para maestros, más sueldo. No. Eso es chantaje. Eso es chantaje pedagógico. Eso es chantaje pedagógico, esas huelgas y toda esa movilización son chantaje pedagógico y fraude intelectual y cultural. Eso es lo que tenemos en la ADP, un fraude intelectual y un chantaje pedagógico permanente. Ninguno de esos dirigentes de la ADP está en disposición de hacer lo que estamos diciendo aquí. Y la mesa está abierta. Y sé que hay muchos amigos que se sienten mal conmigo ahora mismo, pero tengo que decírselo. Y abro la mesa cuando quieran para que discutamos todo esto que les he dicho a profundidad con ustedes, mirándonos la cara y así hablar con el público, para que entonces entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. ¿Dónde está la virtud magisterial? ¿Dónde está la virtud magisterial? ¿Dónde está eso en el magisterio dominicano? ¿Dónde está la virtud del maestro dominicano? No me hable de reivindicaciones, hábleme de la virtud. Yo di clase en un liceo por 81 pesos mensuales y tenía que ir a pie casi 1,5 kilómetros de mi casa a ese liceo a dar clases por 81 pesos mensuales. 81 pesos mensuales, matemáticas, trigonometría y álgebra. Usaré unos segundos para cambiar de tema y entrar en el último tema del programa de hoy. Señores, no me pararon a tiempo y ya, bueno, el último tema del programa de hoy, tengo 3 minutos, dice esta mentira. Choferes de concho duplican salarios de profesionales. Eso es una mentira. Un chofer de carro público, y vayan a verlo, ahí en la Lincoln, que paso todos los días frente a ellos a las 5 de la mañana. Vayan a ver a las 5 de la mañana a los choferes de carro público haciendo fila frente a la Angelita, frente a Robert Rick Cabral, a las 5 de la mañana para iniciar su trabajo. Y esa gente está ahí a las 9 de la noche y a las 10 de la noche está ahí. Calculen las horas que que un chofer trabaja de 5 de la mañana a 7, 8, 9 de la noche. A ver si puede hablarse de que hay salario ahí. Nadie que trabaje 15 horas diarias se puede hablar de salario. Ahí no hay salario, ahí hay explotación, ahí hay fatiga laboral. Eso hace un chofer. Fatiga laboral, fatigarse laboralmente. Nos veremos esta tarde.